Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Walker, el Capuchas Verde excursionista, y hoy os quería hablar de una cosa que me pasó hace un tiempo y aprovechando la situación quería hablaros de cómo planificar correctamente una ruta. El contexto es el siguiente: una de mis mejores amigas, Laura, me pregunta: quiero hacer esta ruta, ¿me la puedes pasar? Yo le envío el track y luego me comenta que ella está un poco nerviosa porque es la primera vez que ella dirige una expedición, que ella dirige una ruta. O sea, queremos decir que ella es en teoría la que tiene el nivel más alto y el conocimiento más alto de la ruta que todos los demás. Ella ya había hecho esta ruta y me pide consejo, a lo que le pregunto qué es lo que llevaste la última vez y cómo lo hiciste. Y ella me comenta que ella llevaba agua, 2 litros de agua, sales minerales y frutos secos. Esto era todo lo que llevaba para hacer esa ruta. Y estamos hablando de que es una ruta ligeramente exigente, ya que son aproximadamente unos 25 kilómetros, 700 de desnivel, y además eran una cota bastante alta, llegaban hasta 2500 metros de altura. Así que lo que ella llevaba me parecía bastante justo, así que yo le paso una lista de lo que le recomendaba que ella llevase en esa excursión. A lo que a ella me responde: ya, pero yo la última vez que hice esta ruta salimos a las 10 de la mañana y a las 3 estábamos abajo, así que no había necesidad, según ella, ni de llevar comida ni de llevar ninguno de los extras que yo le había mencionado con anterioridad. Y eso es un gran error, y así se lo hice ver. Le dije que eso era en un contexto en que todo salió perfecto, no hubo ningún problema, pero en la montaña cualquier cosa se puede torcer. Podemos tener la posibilidad de que de repente cambie el tiempo y empiece a llover, podemos tener la mala suerte de que alguien se torce el tobillo y esa ruta que iba a tardar 3 o 4 horas, pues al final se alarga 6 o 7, o incluso se nos hace de noche, nos perdemos, nos desorientamos y no podemos volver, no tenemos cobertura y finalmente tenemos que pasar la noche porque no nos pueden localizar. Así que hay muchas cosas que se pueden torcer y hoy os quería explicar un poco cómo planifico yo una ruta a la hora de hacerla, porque hay muchos detalles que podemos tener en cuenta y hacer que esa ruta, que a priori es fácil, se ha convertido en un auténtico infierno, poder salir de ese infierno lo más indemnes posible. Así que si os interesa el vídeo, quedaros, y si no, nos vemos en el siguiente. ¡Empecemos! Pero antes de entrar en materia os quería explicar un poco por qué me parece necesario hacer este vídeo, y el tema es que cada vez hay más gente, más urbanitas, más domingueros que se les suele llamar, que suelen salir al campo sin tener ningún tipo de nociones y que se piensan que pueden ir con unos zapatos de jugar a fútbol sala, como me encontré yo a un chico subiendo a la pica de stats con ese calzado, que pueden ir mal aprovisionados, sin un botiquín, sin comida extra, sin haber avisado a sus familiares, sin compartir un seguimiento en vivo de la ruta que puede facilitar luego la geolocalización en caso de perdernos. Así que me parece interesante, ya que desde la pandemia sobre todo la gente cada vez se ha salido más a la naturaleza y me gusta poco ver como cada 2x3 hay algún rescate de alguna persona, gente ha fallecido. Hará un año una pareja se la encontraron muerta congelada al día siguiente, los dos abrazaditos, y se encontraron muertos, y esto es una auténtica lástima. La montaña se viene a disfrutar, pero la montaña no nos quiere ahí a nosotros. No es que no nos quiera, es que le damos igual, no va a hacer porque nosotros sobrevivamos. La naturaleza es muy cruda y eso es algo que debemos tener en cuenta, y somos únicamente nosotros los responsables de conseguir acabar con éxito esa ruta. Y luego está el tema de todos los factores todos los imprevistos que puedan sucedernos, que lo debemos en cierta medida llegar a contemplar, porque una situación se puede complicar muchísimo y debemos estar preparados para ese extremo más difícil. Lo primero que hay que hacer es investigar y planificar. Debemos planificar una ruta que se adecue a nuestro nivel. Bueno, ya no solo a nuestro nivel, sino que si vamos en grupo debe adecuar al nivel de la persona que tenga el nivel más bajo. Esa persona debe ser sincera consigo misma y con el grupo y decir: yo esta ruta no me veo capacitada de hacerla, podemos hacer algo inferior. Pensad que si tú eres el eslabón más débil del grupo, lo que estás haciendo es poner en riesgo a todo el grupo, porque si sois amigos es poco probable que te dejen abandonada, y si te dejan abandonada o abandonado, el problema que tendrás es que tu equipo te ha dejado tirado. Estás ahí sola y tienes que sobrevivir, así que
tienes que ser sincero, tienes que ser humilde y decir: yo no estoy capacitado para hacer una ruta con 2000 metros de desnivel, yo no estoy capacitado para hacer este tipo de ruta o este otro. Debemos ser sinceros con nosotros mismos, porque al final a quien se está poniendo en peligro es a uno mismo, y con nuestra inconsciencia también se está poniendo en peligro a la resta de miembros del grupo. Otra cosa que tenemos que hacer es estudiar bien la ruta. Debemos consultar mapas y analizar la ruta. No simplemente me bajo esta ruta y no miro la ruta en sí. Como voy a seguirla con el GPS no va a haber ningún problema. Pero es importante que sepamos, por ejemplo, dónde hay puntos de agua, porque si vamos con el agua limitada o estamos bebiendo de más, el problema que tendremos es que si no hemos encontrado diferentes puntos de agua y tenemos esa opción, pues podremos acceder a esa agua, pero si no lo hemos contemplado, igual tenemos una fuente de agua 200 metros más hacia adelante y nos damos la vuelta, o simplemente nos empezamos a agobiar, esa ansiedad aún nos dará más sed. Así que tener contemplado el hecho de que podemos acceder a puntos de agua es importante. Otra cosa es también ya no solo fuentes sino ríos. Si tenemos un río, por ejemplo, vamos por el sendero y 100 metros hacia la derecha sabemos que hay un río, nos podemos desviar esos 100 metros hacia la derecha e ir a buscar esa agua, y con unas pastillas potabilizadoras o con algo de yodo o con algo de lejía potabilizarla y tendremos agua extra. Además, otra cosa que puede pasar es que nosotros estemos haciendo un sendero y la carretera pase a 200 metros. Estemos agotados, no podemos más, nos podemos desviar esos 200 metros, ir a la carretera y bajar por un sendero que de entrada ya será plano, porque es una carretera. Pero además tenemos la posibilidad de encontrarnos con un coche, con algún vehículo que nos haga el favor que haciendo autostop nos baje y eso nos saque de un apuro. Y la tercera cosa que tenemos que estudiar, que tenemos que planificar, es la climatología. Yo utilizo una aplicación que se llama Windy, hay muchas otras. A mí Windy me viene muy bien, la verdad es que desde que la utilizo casi nunca me ha fallado. Tenemos que tener en cuenta que las inclemencias meteorológicas pueden cambiar de un momento a otro en la montaña, pero con Windy, como tenemos esto que la tienes actualizada constantemente, la verdad es que va bastante bien. No estoy haciendo publicidad de Windy, básicamente es una aplicación gratuita, puedes pagar el premium si quieres, no lo he probado nunca, la verdad, pero es la que yo utilizo para cuando voy a salir, qué tiempo va a hacer, pero no solo qué tiempo va a hacer, porque cuando tú miras el tiempo en Vilanova de la Barca, por decir algo, porque la ruta pasa por Vilanova de la Barca, pero es el pueblo más cercano. No es lo mismo el tiempo, el clima que va a hacer en un pueblo que el clima que puede hacer en un bosque. Probablemente la temperatura sea más baja porque todo sea más sombrío. También puede ser que subamos un gran desnivel y estemos basando nuestra climatología en una cota 200 cuando vamos a llegar a una cota 1000, será completamente distinto el clima. Además, debemos ver qué tipos de nubes pueden venir, si nos va a llover, si va a hacer un sol de órdago, porque eso también es importante. Un calor extremo es tan malo como un frío extremo, así que debemos estar preparados. Si hace un calor extremo, deberemos llevarnos agua en condiciones de calor extremo, una gorra que nos cubra la nuca también, porque una insolación puede ser muy mala, crema solar, unas gafas de sol, sobre todo en nieve, porque nos puede quemar los ojos. Y por contra, si va a llover, depende de la cantidad de agua, incluso yo recomiendo abortar misión. Depende de la cantidad de nieve, depende de la ventisca que vaya a haber, recomiendo abortar misión. Y si no, ir preparados en condiciones, ir con un buen chubasquero, ir con ropa incluso de recambio, por si vamos a acabar empapados, que nos podamos llegar a cambiar. Todo eso lo debemos tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de los materiales, y el primero y más importante es el calzado. El calzado debe adecuarse a cada una de las rutas. Si vamos a hacer una ruta de alta montaña, es importante que tengamos una caña media, una caña alta, que es la altura que tendrá la bota. Eso nos facilitará, nos evitará que nos torzamos el tobillo, pues ya que si el terreno es muy irregular, la posibilidad de que nuestro tobillo flaquee es más alta. Debemos tener un calzado que se agarre bien, se adhiera bien, porque si el suelo está mojado o las piedras patinan, un resbalón, una caída puede jodernos la ruta y nos la puede joder bien. El otro tema es la ropa. Debemos tener la ropa adecuada para cada situación, y es mejor llevar capas que llevar abrigos muy gruesos, porque eso nos permitirá irnos poniendo y sacando piezas de ropas en función de la temperatura. Algo que a mí me parece muy importante es no romper la barrera del sudor, intentar no sudar en todo momento, tener la temperatura adecuada para no sudar. Evidentemente en temperaturas donde hace mucho calor eso es prácticamente imposible, pero si estamos en invierno y vamos abrigados con un montón de capas y estamos sudando, lo mejor es paramos, quitamos capa antes de empezar a sudar. Si no
no hace una temperatura como para quitarnos esa capa, que sea una cremallera que nos permita tener un poco más ventilada la zona y que nos baje también la temperatura, e ir sacando capas conforme lo vayamos necesitando. También el tema de ropa que sea impermeable. Si tenemos ropa impermeable, pues la última capa que sea pues una especie de, no es un chubasquero, pero un paravientos que sea impermeable, nos puede venir muy bien. Tenemos, por ejemplo, una capa más pegada al cuerpo que absorba bastante bien el sudor. Luego tenemos una capa intermedia y la capa final que sea esta capa más finita tipo paravientos. ¿Que necesitamos más capas? Ponemos más capas. Pero la última que sea esta paravientos, que además transpire si puede ser, y así nos evitará que si se nos pone a llover y no llevamos un chubasquero, que lo recomiendo al 100%, pues bueno, al menos nos podrá resguardar un poco de esa primera lluvia y luego el tiempo suficiente para buscar el chubasquero y no acabar empapados, porque a veces empieza a llover de golpe y entre que buscas y no buscas el chubasquero y te has mojado un poco, ya esa humedad no la vas a sacar de encima por mucho que te pongas el chubasquero, te va a bajar la temperatura y vas a tener muchísimo frío. En lo referente a la mochila, debemos llevar la mochila adecuada, ni una muy grande ni una muy pequeña, pero sí lo suficientemente grande para que nos quepa todo el material, pero que no sea muy grande. Pensad que a más grande, más material, más pesada. También esta mochila debe ajustarse perfectamente a nosotros. Debemos tener un cinturón lumbar que lo podamos abrochar, un cinturón en el pecho que evite que se nos vayan las ansas, que se nos vayan hacia los lados, y también aquí unas cintas que hagan que al tirar de ellas nuestra mochila se acerque muchísimo más a la espalda. Yo suelo hacer rutas en las que cargo barbaridades de pesos. He hecho rutas con 20 y hasta 22 kilos de peso y la verdad es que se nota de llevar una buena mochila a una mala mochila. Por ejemplo, a mí algo que me gusta hacer mucho es, yo normalmente la ajusto lo más pegada posible y lo más cómodo, pero llega un momento en que puede que por el exceso de peso se me carguen esta zona de aquí del cuerpo. ¿Qué puedo hacer entonces? Soltar de aquí, entonces el peso se irá hacia atrás y apoyará muchísimo más en la zona lumbar. Y de esa manera yo puedo ir balanceando, ahora necesito que apoye en la zona lumbar, ahora necesito que me apoye aquí en los hombros. Y lo puedo ir equilibrando, de esa manera puedo ir repartiendo y fatigando en momentos distintos diferentes partes del cuerpo y encontrar un equilibrio. Si todo el rato la llevo abrochada al máximo, lo que pasa es que hay veces que se me cargan unas zonas más que otras, así que buscar el equilibrio siempre. Otro punto es el tema de el agua y la comida. Debemos llevar agua de sobras, y digo de sobras, para hacer toda la ruta, igual que alimento. Pensad que la deshidratación o incluso una bajada de azúcar puede ser muy mala. Debemos combinar comidas que nos den energía durante toda la ruta con comidas que nos den energía instantánea. De esa manera, si nos encontramos un poco de bajona, nos metemos ese chutazo y podemos seguir. Hay barritas energéticas, hay diferentes tipos de productos que podemos encontrar en el mercado que nos pueden ayudar a equilibrar esa ruta y que podamos tener ese extra de energía durante toda la ruta que haga que no estemos excesivamente fatigados y que ya no podamos dar un paso más. Os lo digo por experiencia, porque me pasó en una ruta que hice de 30 kilómetros, más de 1000 de desnivel, iba con 20 y pico kilos a la espalda y la verdad es que yo estaba reventado. Suerte que llevaba un montón de plátanos en la mochila y fui comiendo plátanos, alguna barrita energética y llevaba un total de 5 litros en la mochila, así que no hubo problema en ningún momento y conseguí acabar la ruta gracias a ello. Muchas veces me llegué a plantear, porque estaba reventado, el que me viniesen a buscar. Era tan fácil como hacer una llamada, buscar el sendero, como habían analizado bien la ruta, buscar un sendero donde me pudieran venir a buscar en coche y largarme. Pero gracias a que pude ir comiendo y también tener entrenado bien el coco, eso también ayuda mucho, pero ir comiendo e ir bebiendo durante todo el rato me permitió acabar esta ruta. Y aquí tengo una pequeña lista de material adicional. Eso dependerá de cada ruta, pero es un material que suele gustarme llevar. Mapa y brújula es algo que debo implementar, creo que es importante porque se nos puede acabar la batería o puede no funcionar bien el GPS y que nos perdamos con facilidad. El haber mirado bien la ruta y además llevar un mapa y una brújula nos facilitará el poder acabar la ruta sin ningún tipo de tecnología. Lo tengo que implementar, lo sé. Luego, otro elemento que encuentro indispensable es la linterna, y eso también hablo por experiencia propia. Estuvimos haciendo una ruta por Montserrat, a priori súper fácil, pero había llovido, habían habido los días anteriores unas lluvias torrenciales que se habían llevado parte de la ladera, y había sitios por los que no podíamos pasar o que teníamos que descender mucho, incluso destrepar por algunas zonas, y se nos hizo muy tarde, se nos hizo de noche y tuvimos que acabar la ruta con una linterna del móvil.
¿vale? La batería se estaba acabando, nos quedaba aún un poco por llegar. Tampoco llevábamos la cantidad de agua suficiente, como os he dicho, agua de más, pero esa ruta que iban a hacer 5 horas, al final fueron 8. Fue muy dura y bueno, se nos acabó tanto el agua como la batería de los móviles prácticamente. Estábamos al 10% cuando conseguimos llegar. Si hubiera durado un poco más, tendríamos que haber hecho la ruta a oscuras. También me gusta mucho, y eso ya lo llevo desde hace un tiempo, el llevar una multiusos. Una herramienta multiusos nos puede ayudar para muchísimas cosas, así que es súper versátil. Yo desde que la tengo, tanto la una como la otra, tengo la más pequeñita, que es la que solía llevar, y ahora cada vez que me voy de excursión, en lugar de llevarme la pequeñita, me llevo esta, que al ser un poquito más grande es mucho más versátil, y con los conocimientos adecuados, con esta pequeña herramienta podemos hacer auténticas maravillas. Vale, otra cosa también muy importante es un botiquín. Un botiquín es muy importante, pero casi que es más importante el saber utilizarlo. Si vamos a poner cosas en el botiquín que no sepamos utilizar, la verdad es que pierden bastante el interés, porque a no ser que tengamos suerte, que otro miembro del equipo o alguien que pase por allí la sepa utilizar, y eso ya es cuestión de suerte, ese material no lo vamos a utilizar nunca. Llevemos el material que sepamos utilizar y procuremos aprender un poco las nociones básicas para poder hacer pues un cabestrillo para el brazo, fijar un tobillo por si nos lo hemos torcido, curar una hemorragia, lo que nos permita salir del paso para sobrevivir en esa situación, y al final ya nos atenderán correctamente en el médico cuando lleguemos abajo. Pero durante la ruta es probable que nadie nos pueda atender y la situación se complique mucho, así que tener estas nociones básicas es muy importante. Y después tenemos, pues como os decía ya, un chubasquero me parece indispensable. Yo en una ruta hace poco llevo siempre chubasqueros, llevo ponchos porque son muy versátiles, porque te puedes hacer un refugio con el propio poncho, pero tengo un problema, y el otro día se lo comenté a unos colegas y me dijeron que es normal. El poncho me llega hasta aquí, toda esta parte del brazo no me la cubre. ¿Y qué me pasó? Que o me remangaba y hacía un frío del carajo porque era invierno, o lo dejaba abajo y se me empapaba todo y al rato tenía un frío del carajo. Claro, ¿qué hice? Me puse los guantes que eran impermeables, me remangué bien remangado, y si toda esta zona se me fue mojando, al menos no se me mojó la ropa y no me empapé yo. Pero un poncho no me acaba de convencer, por ello recientemente lo que he hecho es cambiar el poncho por un chubasquero que me cubra bien cubierto, bastante largo, que me cubra hasta mitad de las rodillas, y luego ya depende si vemos que la climatología va a ser heavy, unos pantalones impermeables también es importante. Y por último, sobre todo en verano, un protector solar o un protector contra insectos, bueno, o ambos. Bueno, las picadas de mosquitos pueden ser heavy, sobre todo al atardecer, te pueden acribillar bastante a lo bestia. Y llevar un afterbite o como se llame, eso que te pones después de la picada, también puede venir bien en una salida en que no se nos vaya a hacer de noche, porque si nos pica una abeja, la verdad es que calma bastante. Si nos pica una avispa, la verdad es que calma bastante. También es verdad que yo, cuando me ha picado una avispa, no suelo llevar ni repelente, porque no suelen picarme los mosquitos, ni suelo llevar esto para paliar las picadas, porque básicamente un poco de agua, un poco de barro. Avispas sí que me han picado, y me han picado bastante, porque una vez salté encima de una colmena y empezaron a picarme. Cogimos un poco de agua, un poco de barro, cubrimos la herida, enseguida bajó la inflamación. No sé si será cierto o no, no sé si funciona o no, si será un tema de creerlo, de engañar al cerebro, pero la verdad es que a los 5 minutos yo estaba bien, no se me hinchó y me permitió seguir con total normalidad. Ahora vamos a hablar de seguridad en el sendero. Para estar seguros en el sendero, una cosa muy importante es intentar no andar solo. Para mí es primordial, o algo que me parece bastante fundamental, es la regla de ir al menos 3 personas. Porque si vamos 3 personas y alguien se hace daño, una persona se puede quedar socorriendo, y en caso de no tener cobertura, otra persona puede ir a buscar ayuda. De la otra manera, si solo somos 2, tienes que elegir entre quedarte socorriéndolo o ir a buscar ayuda. Entonces ir 3 es perfecto, pero bueno, a mí me encanta ir solo. Me gusta mucho ir a la naturaleza, desconectar y relajarme. Entonces, si vas a hacer eso, te recomiendo que avises a alguien de la hora de salida, de la hora de llegada. Si puedes, por ejemplo, yo utilizo la aplicación Wikilocs, puedo compartir mi ubicación en directo. Quizás se pierda la cobertura, pero al menos sabrán por dónde empezar, que sepan la ruta que voy a hacer, les paso el track, porque si se me ha perdido aquí la cobertura, sabrán que tienen que buscarme de aquí hasta el final.
pero si en ningún momento sabe nadie dónde estoy, a qué hora pretendo llegar, no puedo avisar de ninguna manera, nadie podrá irme a socorrer. Entonces, si vas solo, muy importante, notificar a alguien, notificar la hora de salida, notificar la hora de llegada, que ellos tengan un poco de margen. Si vas a llegar 2 horas más tarde, ya podrán ellos avisar a los servicios de emergencia y sabrán por dónde empezar a buscar, porque te has perdido aquí, como ya decía. Pues bueno, el sendero va por aquí, busquemos de aquí en adelante. No te habrás desviado mucho del sendero, o esperemos que no te hayas desviado mucho del sendero. Eso es muy importante. Otra cosa importante es que no te salgas del sendero. Lo estábamos diciendo justo ahora. Si tú te sales del sendero y tú le has enviado esa ubicación a alguien, la posibilidad de que te encuentres es más baja. Además, si no has avisado a nadie, si estás dentro del sendero, puede caber la posibilidad que ese mismo día de bajada te encuentres con alguien y te pueda socorrer, o incluso tengas que permanecer toda la noche ahí. Si consigues sobrevivir, al día siguiente alguien pase y te pueda socorrer. Si te desvías del sendero y estás suficientemente alejado, lo suficiente serán 10 o 20 metros, depende de la densidad del bosque, puede ser muy poco. Si te desvías, la verdad es que te encuentren va a ser prácticamente imposible, y más si no has avisado a nadie y no saben dónde buscarte. Y otra cosa es que sigas las marcas. Muchas veces aquí en Cataluña se llaman fitas, creo que en España se llaman mojones. Los mojones son los apilados de piedra. Luego las fitas, nosotros le llamamos fitas a estas 2 líneas o una línea que te marcan los senderos. Si es una gran ruta, una mediana ruta o una pequeña ruta, están marcados con diferentes colores, y eso hace que sea mucho más fácil que tú puedas seguir esa ruta. Y si ves mucho rato una ruta que estaba muy bien marcada, hace mucho rato que no ves esas marcas, sabes que vas por un mal camino. Es más fácil volver atrás, ver dónde estaban las rutas y mirar dónde te has equivocado. Eso ayuda a que no hayas de estar todo el rato con el móvil pendiente de si tengo que ir para aquí o ir para allí, ya que como estás siguiendo las rutas puedes guardar el móvil, relajarte, disfrutar de la naturaleza y además prestar más atención, que es muy importante cuando estás en la naturaleza. Ver los pequeños detalles y el ir más pendiente de esas rutas hará que tú estés más pendiente también de todo lo que te rodea y disfrutarás mucho más de esa salida. Y por último, respeta la naturaleza. El salir del sendero hará que puede ser, seguramente, que pises plantas, las rompas, dañes la frágil estructura de la naturaleza, en que tú, pues por ejemplo, cagar en un sitio puede hacer que tú tengas unos patógenos y que contagies a ciertos animales. Por eso se recomienda hacer un agujero y enterrar la mierda, para que de esa manera otros animales no se la puedan comer y contagiarse con tus propios patógenos, de los cuales ellos probablemente no tengan inmunidad. Quizás no les afecte, o quizás sí, mejor no jugársela. No rompas plantas, no las arranques, no partas ramas, todo eso es totalmente innecesario, así que céntrate en seguir dentro del sendero, y si te vas a desviar intenta minimizar tu impacto, y toda aquella basura que lleves contigo, llévatela de vuelta. O sea, cuando tú salgas a la naturaleza, déjala más limpia, si puede ser. Si te encuentras algo en el suelo, recógelo, déjala más limpia de lo que estaba cuando tú has ido. Ahora vamos a hablar de seguridad personal, y algo muy importante es conocer tus límites. No vayas a hacer una travesa mucho más grande de primeras sin saber hasta dónde tú eres capaz de llegar o qué capacidad tienes, porque eso te puede poner en peligro. Es importante, como decíamos al principio del vídeo, saber ser honesto con uno mismo y no ponerse grandes metas. Empieza poquito a poquito y ve haciendo rutas un poco más exigentes, un poco más largas. No todos los días estamos ni física ni anímicamente igual de bien. Eso lo que puede hacer es que un día hagamos una ruta de 15 kilómetros y acabemos frescos, y otro día hagamos una de 10 y acabemos hechos una mierda. Eso puede pasar y no pasa nada. Y si ese día toca hacer una ruta de 25 kilómetros y tú sabes que puedes hacerla, pero te encuentras un poco mal, no es tu día, es mejor que te des la vuelta en lugar de ponerte en peligro, porque al final vida solo tenemos una. A mí me pasó en una invernal que hicimos, que teníamos que subir con raquetas, luego nos tuvimos que pasar a grampones porque había una barbaridad de hielo, incluso llevábamos piolets porque había partes donde había que trepar un poco. Y la verdad es que a mitad de ruta yo le dije a mi compañero: lo siento, pero es que no puedo más, no me encuentro bien, tengo el estómago un poco revuelto, me estoy mareando ligeramente y no me apetece seguir la ruta. En ese momento yo decidí parar, y mi compañero fue muy correcto. Él decidió volverse conmigo. Él dejó de hacer una cima en invernal para volverse conmigo. Primero porque él no quería ponerse en peligro a sí mismo, pero tampoco quería dejarme a mí solo.
Yo podría haber vuelto, volver atrás no era para nada difícil, pero él también se hubiera puesto en peligro porque tenía que hacer una ruta que desconocía, que no había estudiado y que no había hecho con anterioridad, la tenía que hacer en soledad, lo tenía que hacer solo y no le apeteció arriesgarse y decidió acompañarme y bajarse conmigo, y eso la verdad es que es de agradecer. Otra cosa es el tema de la hidratación y la alimentación. Sé que muchas veces la cantidad de agua que llevamos es justa, la cantidad de comida que llevamos es justa y hidratarse, alimentarse y descansar bien hará que la posibilidad de éxito en una ruta sea mucho mayor. Es mejor hacer paraditas cortas durante cortos periodos de tiempo, por ejemplo, empezar una ruta, al principio hacemos una horita y paramos 10 minutos, luego volvemos a arrancar y cada media hora, 3/4 podemos hacer otra paradita, beber un poco, comer algo, pero paradas muy cortas también, porque pensad que nuestro cuerpo se enfría y cada vez que arrancamos los ponemos a una arrancada en frío. A mi madre, por ejemplo, le pasó esquiando, bajó por la pista perfectamente, llegó arriba, subió al telesillas y hubo un frío bastante bestia, hacía bastante frío y en el telesillas cogió frío. Justo bajarse, fue a girar y el tobillo le hizo crack y se la tuvieron que llevar con camilla hacia abajo porque el estar en frío hizo que al arrancar en frío estuviese más propensa a lesionarse. Por eso prefiero paradas cortas de 5 o 10 minutitos en que parar a comer, reponer un poco de energía, parar a beber y no raciones. No raciones el agua, no raciones la comida, bueno, sí, en cierta medida, pero me refiero, si ya es muy extremo, el no beber ahora para poder beber luego no va a hacer que luego tengas menos sed, sino que tu cuerpo estará sufriendo constantemente la falta de agua. Pues bebe y ya lo sufrirás al final, come y ya lo sufrirás al final. Hay quien dice que es mejor no comer si no se tiene agua. Y es verdad que se gasta mucha agua en el proceso de digerir, pero esa energía extra, quizás, aunque no tengamos agua, no hablamos de pegarnos un gran atacón, pero esa energía extra, aunque no tengamos agua, nos podrá dar esa energía suficiente igual para llegar al siguiente punto. No es una norma inamovible de decir no tengo agua, no como, no es una prohibición. Simplemente tenemos que valorar en cada momento qué es lo mejor. Otro tema que ya habíamos mencionado con anterioridad es el tema de la comunicación. Mantente comunicado, ten un móvil cargado a tope cuando salgas a hacer la ruta y procura no gastar de más la batería, porque es muy importante que si nos encontramos en una situación límite necesitamos el móvil para hacer una llamada a emergencias o a donde sea. Hay sitios donde no hay cobertura, pero si no hay cobertura de nuestra compañía, el teléfono móvil cuando llamas a emergencias siempre intentará buscar la cobertura de cualquier compañía y podrás realizar la llamada igual. Es posible que te encuentres en una situación en que no tengas nada de cobertura, pero bueno, llevar el móvil encima y habiendo compartido la ruta, como os mencionaba antes, nos dejará el último punto donde perdimos la señal y es desde allí donde podrían empezar a buscar. Así que mantenerse comunicado es muy importante. Incluso si durante una ruta podemos ir enviando un WhatsApp a la gente de hey, estoy bien, todo ok, estoy bastante cansado, intentaré tirar un poquito más, si no puedo te aviso, si estoy muy cansado y digo ostras, no sé si voy a poder continuar, enviar un mensaje y decirle mira, de aquí media hora te digo algo, voy a intentar tirar y si no en media hora te digo algo. Le dices algo, para bien o para mal le dices algo para que al menos esté informada o informado de lo que pueda acontecer, para que no esté pendiente del móvil a la media hora y tú no le digas nada. No, infórmale y de esa manera todos saldremos ganando y tú estarás más seguro y más protegido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que para mí es de las más peligrosas, es los cambios bruscos meteorológicos sí, básicamente los cambios bruscos meteorológicos. Tenemos que estar atentos tanto del cielo como del suelo. Si se pone a llover fuerte, puede que haya una riada, el sendero pase muy cerca del suelo, muy cerca del sendero, que se inunde y ahí podamos tener un problema serio. Otra cosa que puede pasarnos es que de repente empieza a haber una tormenta eléctrica. También son muy peligrosas. En situaciones muy extremas es importante darse la vuelta y volver. O incluso si tenemos la opción de que hemos estudiado el mapa y sabemos que hay un refugio a 200 metros, pues acercarnos al refugio y meternos dentro y esperar a que se calme. Si hay una ventisca muy fuerte que además no nos deja ver, podemos desorientarnos y acabar perdiéndonos. Así que es importante que estemos atentos de los cambios meteorológicos que pueda haber y de ese modo ver si tenemos que continuar la ruta, volvernos o buscar un refugio para salvaguardarnos.
Otra cosa es también importante el saber orientarnos, el aprender a utilizar una brújula o un mapa, incluso en el propio móvil, si vamos a utilizar un GPS, hacerlo correctamente. Sí que a priori es fácil, pero bueno, mucha gente se ha perdido pese a tener el GPS en la mano, mucha gente se ha perdido porque se ha quedado sin batería y no llevaba un mapa, no se había estudiado la ruta. Yo no llevo mapa, pero me estudio bien la ruta, me la miro en profundidad para saber si tengo que girar a la derecha, dónde hay una bifurcación, dónde hay un río, hasta dónde tengo que llegar. Busco cosas de referencia, pues aquí me han puesto que como referencia un árbol muy bonito, he mirado la foto, me encanta la naturaleza, me encantan los árboles, así que cuando yo veo un árbol y me gusta, yo me quedo con esa imagen. Yo sé que he pasado por ese árbol porque me acuerdo de ese árbol en concreto. No en todos, pero hay árboles muy especiales, muy majestuosos, que ya son referencias claras que te lo pueden dejar muy claro, ¿vale? Así que aprende un poco a orientarte. Y por último de esta sección, deciros que también es muy importante, muy importante que estemos pendientes. Sí, no solo del cielo, sino también del suelo. Sí, nos gusta mirar, pues lo que os decía antes, si hay una fita o unas marcas, pues las vamos mirando aquí, allí, mirad un pájaro, mirad por allí ha pasado, parece que se ha movido algo, pero también donde vamos pisando. Conforme vas haciendo senderismo, cada vez haces más senderismo, tú eres capaz de anticipar mentalmente los 3 o 4 pasos siguientes. Yo puedo mirar el terreno y cerrar los ojos y hacer los 3, 4, incluso 5 pasos siguientes, aunque el terreno sea muy irregular, porque mi cerebro ha automatizado. Es como cuando conduces y vas cambiando de marcha, pones los intermitentes y no sabes lo que estás... Bueno, no piensas en lo que estás haciendo, lo automatizas. Pues eso en el senderismo pasa lo mismo. Pero si eres un poco novato, está pendiente constantemente del terreno, porque el terreno puede ser irregular, aquella piedra puede moverse, aquella piedra puede tener un poco de verdín y que patine. Es importante estar alerta, y aunque tú tengas muy automatizado esto de andar, porque yo muchas veces voy saltando entre piedras, puede ser que no te des cuenta y por el otro lado esa piedra tenía un poco de verdín y acabes culeteando y te jodas el coxis, y eso puede ser bastante duro. Así que bueno, es importante estar alerta de las irregularidades del terreno para evitar lesiones posibles. Y ya lo rematamos con un poco de información adicional, ¿de acuerdo? Importante, ya lo he dicho, primeros auxilios, fórmate en primeros auxilios, puede ser muy importante para ti o para los diferentes miembros con los que vayas. Es importante que estés formado porque te puede sacar de una situación complicada. Otra, si eres nuevo en senderismo, unas pequeñas nociones de supervivencia nos pueden venir perfectos, como por ejemplo la manta milar. No es exclusiva de supervivencia, mete una manta milar, que es estas mantas aluminizadas, en tu mochila. Con esa manta milar lo mismo te puedes tapar, que puedes pasar una noche con una velita. Lleva tu pequeño kit de supervivencia que te pueda sacar de pequeños apuros. Aprende un poco de hacer nudos, porque igual con esa misma manta milar te puedes confeccionar un pequeño refugio para pasar la noche, o con una bolsa de basura y la manta milar. Hay muchas cositas de supervivencia que te pueden venir muy bien, aunque solo seas un senderista. Aunque no te guste la supervivencia, esas pequeñas cosas que se practican en la supervivencia te pueden venir muy bien en una salida de senderismo, porque te pueden sacar de un apuro. Y la verdad es que no es tan difícil mirar 4 tutoriales y hacer 4 prácticas para salir de esas situaciones. Hacer fuego, bueno, con un mechero haces fuego, pero no pensáis que es tan fácil hacer fuego, depende de las condiciones meteorológicas. Es muy difícil, aunque tengas un mechero, a veces incluso aunque tengas gasolina, arrancarás el fuego, pero puede que se te ahogue si no tienes los conocimientos, si no tienes las condiciones meteorológicas de tu parte, puede ser muy complicado. Así que tener 4 nociones de hacer fuego también puede ser importante, aunque sea practicando en casa con una barbacoa. Evidentemente no todo vale, no vale salir al bosque a hacer fuego. De hecho, lo desaconsejo, porque te puedes poner en riesgo tú, en riesgo al monte y además en riesgo tu bolsillo, porque si te pillan te crujen. Si prendes fuego a un bosque, es una putada espectacular para el medio ambiente, y si además ese fuego se descontrola, puedes acabar quemándote a ti mismo. Así que tampoco nos pongamos a hacer fuego a la primera de cambio. Yo estoy hablando de pequeños fuegos en situaciones muy complicadas que nos permitan pasar la noche porque hace un frío extremo. Si no es así, lo desaconsejo totalmente. Probablemente la sanción de hacer un fuego sea la misma, por muy límite que sea esa situación, pero al menos lo que pagaremos será la multa, pero no pagaremos con nuestra vida. Pero si no es límite, no lo hagamos. Así que bueno, un poco de nociones de supervivencia siempre vienen bien.
Y repetir el tema, seamos humildes, seamos sinceros con nosotros mismos y no intentemos afrontar más de lo que podemos, porque nos estaremos poniendo, repito, en peligro a nosotros y al resto del equipo. Y la verdad es que si no lo haces por el resto del equipo, al menos hazlo por tú mismo, porque una situación de senderismo puede ser muy complicada y puede acarrear la muerte. Como os comentaba antes, una pareja subió a hacer una ruta, de repente cambió el tiempo, se pusieron en un rincón y se quedaron dormidos para siempre. Así que no te la juegues. Y con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, ¡hasta luego!